Bienvenido, mi nombre es Jessica Riveri, soy psicóloga de la Universidad Católica de Chile y en estos 30 años he acompañado a personas y organizaciones en sus proyectos de desarrollo. Obtuve el grado de Master Trainer en PNL en NLP University, California, y me he especializado en constelaciones del self y constelaciones familiares y terapia del self. Y el fruto de la experiencia y la integración de estas miradas, he creado un modelo de psicología estratégica sistémica con aplicaciones para psicoterapia y para coaching. Y desde ese enfoque es que voy a realizar esta sesión de coaching grupal, en donde el propósito es que tú puedas potenciar tu resiliencia, y ahí vamos a aprender 4 estrategias de cómo despertar ese potencial que todos tenemos. La resiliencia es un potencial humano. Entonces aquí el desafío es cómo puedes acceder a ese potencial. Y al mismo tiempo, porque la resiliencia no es suficiente para crear un ciclo nuevo de vida, vamos a aprender 3 factores de éxito de lo creativo asociado a la resiliencia. O sea, resiliencia más creatividad. Entonces, resiliencia es nuestro primer área de exploración, y en eso, cuando hablamos de resiliencia, necesariamente hay hay algo tras bambalina, ¿no? Porque uno no cultiva la resiliencia si no es ante situaciones de alta complejidad, situaciones difíciles, crisis. Porque cuando la vida va bien, cuando de alguna manera hay satisfacción y la vida está en relación a lo que tú quieres, o incluso pueden haber dificultades, sin embargo tú logras mantener tu control, tu liderazgo, tu nivel de influencia sobre la realidad, de manera de ir creando y liderando nuevas realidades. Ahí no se cultiva la resiliencia. La resiliencia emerge en crisis. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, necesariamente tenemos que hablar de crisis, ¿no? ¿Qué son las crisis? ¿No? Entonces, si uno va a lo esencial, y creo que a veces la raíz etimológica de las palabras nos lleva a lo esencial. Crisis viene del griego y tiene que ver con 2 dimensiones. Una es que crisis es separación, separar. La realidad se fragmenta. Y si uno ve nuestra realidad presente, si tomamos en cuenta lo que estamos viviendo todos, la verdad es que así estamos, ¿no? O sea, muchos en casa, lejos de quienes amamos, estamos pudiendo tener pequeños contactos. Laboralmente estamos lejos de nuestros colegas, atendiendo de otra forma. Yo, en lo personal, que trabajo en psicoterapia, la verdad es que la vida me ha mostrado que, fruto en este contexto tecnológico, lo terapéutico funciona bastante bien, mucho más de lo que yo pensaba, incluso me ha sorprendido. Sin embargo, hay separación, fragmentación. Para quienes son emprendedores, con certeza, a nivel laboral, a nivel de sus desafíos, hay un desorden, hay un caos. Y eso es propio de las crisis, ¿no? Esta idea de separar, de fragmentar. Y al mismo tiempo hay otra dimensión que trae la palabra crisis, y que tiene que ver con que es un momento de toma de decisión. Se fragmenta, y la crisis supone toma de decisiones. Entonces, en esta sesión, lo que quiero facilitar, compartir contigo, con ustedes, que están ahí probablemente escuchando en redes, ¿no? Algunos 4 factores, son 4 factores que potencian un buen estado personal, que es esencial para tomar buenas decisiones.
Y al mismo tiempo, 3 factores de éxito que tienen que ver cómo tus decisiones se alinean a lo creativo, ¿no? Como frente a lo presente, a lo que está ocurriendo aquí y ahora, que hay desorden, separación, muchas veces contradicción, paradojas, ¿no? Eso es propio de las crisis, que puedas estar y tener herramientas, estrategias principalmente, ¿no? A través de esta sesión de coaching para tiempos difíciles, que puedas tener estrategias que faciliten tu zona de excelencia. Ese es el norte, ¿no? Ese es mi desafío hoy día al estar contigo, con ustedes, conversando, ¿no? Compartiendo saberes que tiene que ver con el camino profesional que he hecho, ¿no? Entonces, uno diría, tenemos que tomar buenas decisiones en contextos de caos, ¿no? Entonces, el arte japonés del kintsugi, y en eso quizás ahora pueden ir mostrando unas láminas para ir introduciendo de qué se trata el kintsugi. Si uno ve, es bello, ¿no? Si uno ve esas imágenes, son jarrones, losa bella, ¿no? Entonces, en el siglo XV, un shogun, importante shogun de la cultura japonesa, tenía unas losas preciosas, antiguas, de valor, ¿no? Y se quebraron, ¿no? Entonces quedó todo fragmentado, todo es como en el suelo, las piezas, ¿no? A nosotros a todos nos ha pasado que en algún momento se nos ha quebrado algo. Entonces sabemos cómo es cuando se quiebra algo. Y en eso sabemos en lo concreto y también en lo experiencial, porque puedo asegurar que para muchos de nosotros no es el primer momento en que vivimos una situación de crisis. Tal vez no en la envergadura y en la amplitud de lo que estamos viviendo hoy, pero todos hemos tenido esta sensación de que algo se separa y se desordena. Entonces, este shogun dijo inicialmente mandó a unir las piezas con grapas de metal, ¿no? Entonces, el resultado fue tosco, feo. No condecía con el valor de la pieza. Entonces ahí dijo, oh, podemos hacerlo con oro. Si ustedes ven esas imágenes, son piezas que se unen a través del oro. Y eso surgió en el siglo XV y hasta el día de hoy esto es parte del arte japonés. Incluso ahora es como, uno diría, se quiebran piezas con intención, ¡paf! De manera tal de que de ahí emerja una nueva belleza y se une con oro. Entonces, oro, si uno va a su raíz latina, aurum, tiene que ver con brillante amanecer. Es bonito el concepto, es un metal flexible, puro, y que crece en las profundidades de la tierra, y que su concepto esencial tiene que ver con el brillante amanecer. Y creo que eso tiene que ver mucho en cómo uno maneja las crisis. Cuando se separan, se desorganiza la vida que llevábamos hasta ahora, ¿no? Porque si uno piensa lo certero, es que lo que estamos viviendo ahora, yo diría para gran parte del mundo, es algo nunca antes ni imaginado posible de vivir. Entonces, en ese sentido, es en esta fragmentación, uno dice, ¿cómo uno impulsa desde aquí un brillante amanecer? Otro ciclo.
un brillante amanecer. Entonces ahí va a ser muy importante para abrir ese proceso creativo el que cada uno de nosotros pueda tomar conciencia de quién de uno mismo sale al encuentro de la crisis. ¿Quién? Tal vez esta pregunta pueda ser novedosa para muchos de ustedes, como ¿cómo quién? Yo, ¿no? Es como dice, ¿cómo? Yo, ¿no? Es como yo estoy saliendo, ¿no? Sin embargo, uno diría ahí, es como, uno dice, ¿pero quién de ti sale la parte infantil tuya? Es como tu parte niña, inundada de emociones, o algunas veces de deberes, como mandatos, como patrones antiguos de comportamiento y que salen frente hoy día. Es como hoy frente a la crisis, siempre me desvitalizo. Desde muy temprano me desvitalizo. Entonces hoy día ese patrón aquí y ahora sale. O desde muy temprano batallo con lo difícil y me disciplino y sigo. Y eso mismo programa viene ahora. Entonces uno diría, son estrategias del pasado que se instalan ahora. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene de ti? Así, ahora, uno dice, viene tu pasado. ¿Sí? Viene respuestas del pasado a la hora. O mirado desde otro punto de vista, ¿quién viene de ti? ¿Viene solo tu mente? ¿Solo tu lógica? ¿Solo tu cabeza? Y el corazón lo dejas guardado en el refrigerador, no entra, o entra al puro corazón, consideras tu cuerpo, los ciclos de descanso, la alimentación, o lo abandonas. Entonces uno dice, ¿entras todo tu ser o solo entra una parte tuya? ¿Sí? Entonces la pregunta primera es, ¿quién viene de ti? Entonces ahí hay un aspecto que es muy importante aprender, creo yo, ¿no? Hay algo esencial que tiene que ver con PNL de tercera generación, en lo cual me he especializado, eh, que es, me diría, ¿cuál es la cualidad de tu campo emocional? Es como, por ejemplo, ahora estoy yo, estás tú, están ustedes, yo estoy compartiendo saberes, probablemente escuchando de distintas maneras, viendo esta imagen. Entonces, en ella hay una relación que se está dando acá. Entonces, esa relación, uno dice, ¿cuál es el contenedor vital? ¿Cuál es el sistema que sostiene esta conversación? Einstein decía, alguna vez le preguntaron cuál era la pregunta esencial que le haría a la humanidad. Entonces, como Einstein te preguntaría, ¿la vida es un lugar confiable para estar? ¿O es un lugar de miedo? Quizás ahora veamos, pueden poner esa imagen, ¿no? Del miedo y de la confianza. O sea, nuestros vínculos están sostenidos por el miedo o la confianza. Y esto es importante discriminar o diferenciar, que uno es el contenedor y otras son las emociones propiamente tal, porque cuando uno está en crisis, te aseguro que vas a sentir miedo. Todos sentimos miedo. Podemos sentir rabia,
ansiedad, a ese miedo del futuro. Entonces, esas emociones van a estar. Sin embargo, es muy distinto si yo vivo miedo en confianza. Si yo vivo ansiedad y la sostengo en confianza. O rabia, frustración y la sostengo en confianza. Entonces aquí la palabra clave es la I, ese conector, ¿no? I. Cualquier emoción sostenida en confianza. Porque cuando eso no ocurre, el miedo, las emociones totalizan tu vida. Es como miedo y miedo. Se duplica, se exponencialmente crece. Entonces, cuando uno es tomado por campos de miedo, de violencia, nos toma ese campo en la relación, las personas generalmente nos contraemos, nos retiramos del mundo. Contraemos nuestra presencia, nos instalamos en la mente. Nosotros hablamos crash, decimos se hace un crash. Uno se contrae, reacciona con algún programa de acuerdo al que tenga cada uno, piensa mucho, es como cuando la mente danza como mono, ¿no? Mono saltarín, ¿no? Se mueve para allá, para acá, para el futuro, para el pasado, anticipa. La mente está muy activa, ¿no? Entonces analiza mucho. Y en eso, en general, cuando el miedo se activa, si uno piensa a nivel cerebral, eso ocurre, se activa la sensación de separación, de soledad, de aislamiento. Entonces ahí van a surgir emociones que en general son debilitantes, displacenteras, angustia, miedo. Es como uno diría, el campo emocional totaliza tu vínculo con la crisis. Entonces aquí el desafío es cómo mantener la confianza en el vínculo con la crisis, que sabemos que se separan como las losas que quedan. Entonces, para empezar a encontrar el oro interior, ¿cierto? Entonces, en realidad necesitamos cultivar estrategias que mantengan la confianza. ¿Sí? Estamos, ¿no? Vamos bien hasta acá, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender 4 estrategias que son algunas de ellas muy simples en términos de cómo ir potenciando tu confianza en situaciones altamente complejas, en alta complejidad, en donde hay desorden, en lo que hemos visto, ¿no? Está ahí, eso es parte, ¿no? Parte de la vida. Y eso es interesante, ¿no? Las crisis son parte de la vida. Son. Si uno ve la historia personal, la historia colectiva, parte de lo humano, vivirlas. Entonces va a ser muy importante que prestes atención cuál es tu cualidad de presencia y quién de ti sale al encuentro de la crisis. Entonces, una primera estrategia tiene que ver con la respiración. Yo creo que la respiración es una aliada muy importante. Entonces, vamos a ir practicando acá, ¿no? Como entiendo que estás lo más probable en tus hogares, cada uno está en sus lugares de intimidad, en casa. Entonces, ¿cómo vamos a practicar en esta sesión de coaching grupal para tiempos difíciles? Que puedas ir conectándote con la respiración y vamos a aprender a respirar, porque a veces no sabemos respirar. Entonces, de hecho, cuando uno está desvitalizado, la depresión, por ejemplo, tiene que ver con que hay un ritmo respiración casi agónico.
entra muy poquito. Entonces aquí vamos a aprender la primera estrategia que tiene que ver con inspirar de 4 tiempos, mantener 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos, mantener en 4 tiempos. Y de nuevo, inhalar. Entonces vamos como ocupando nuestro potencial. Nos mantenemos y exhalamos. ¿Sí? A lo mejor eso, y mantiene ahí 4. Sí, puede ser que estés en un lugar calmo o a veces están los niños dando vueltas. Eso es un buen entrenamiento. ¿Cómo ahí te mantienes? Inspirando, manteniendo, exhalando en 4, manteniendo, nuevamente. Entonces, esta es una práctica que puedes ir incorporando como práctica matutina. Entonces vamos a poner un elemento más en esto. Entonces uno es como ir recordando que uno puede respirar abdominalmente, profundamente. Eso en general va instalando una calma interior, cuando uno respira a un ritmo. Entonces ahora podemos enriquecer esta estrategia y poder imaginar, porque eso tenemos esa capacidad maravillosa de poder imaginar, de visualizar. Nosotros tenemos un largo mar. Así que muchos de nosotros tenemos, la mayoría, si no, experiencias con el mar. Entonces, ¿cómo imaginar que estás frente al mar, respirando en el mar? Y puedes como evocar esos días ventosos de mar. Y sigues respirando, ¿no? Yo en mi niñez, adolescencia, estuve en la Boca de Rapel por muchos años, cerca de Matanza, y ahí sí que hay viento. Entonces, esa sensación de pararse en la punta del cerro, mirando el mar con todo el viento y sostener el viento. Entonces, si pueden seguir respirando, ¿cierto? Y sentir el viento. Y pueden ir sosteniendo su respiración ante el viento. Entonces, porque las crisis son como ventosas, arremolinadas. Entonces, esta es la primera práctica que puedes incorporar para ir velando por tu estado emocional. Vamos a la segunda. Entonces, uno es la respiración, ¿cierto? Otro tiene que ver con la activación sensorial. Porque cuando uno entra en estrategias de crash y se contrae, uno generalmente deja de ver o de escuchar afuera. Eso ocurre. A veces todo, ¿no? Se desconectó de afuera. Hay desconexión, no se ve la realidad. Cuando eso ocurre, uno dice está en una estrategia de crash, está desconectado. Entonces, parte de cuidar tu cualidad de presencia es activar tus canales sensoriales. Entonces, esto es muy simple también. Entonces, ¿qué tal? Donde estés. Yo estoy aquí en mi oficina, en el hogar, en mi oficina en casa, digamos. Es el lugar de trabajo, de lectura principalmente. Entonces, si es aquí, empiezas a ver cada uno en su lugar, probablemente estás mirando la cámara o escuchándome, entonces que puedes ampliar tu mirada a ver más elementos de los que estás viendo. Entonces mira 3 cosas que están en tu lugar. Identifícalas. Yo también lo estoy haciendo acá.
Y vas respirando, siempre acuérdate que si uno respira y escucha 3 cosas. Escucha 3 cosas. Y siente 3 cosas. Nuevamente puedes ver nuevas cosas, escuchar, escuchar nuevas cosas, a lo mejor algo más lejos, más cerca, ¿cierto? Y sentir sensación, tu cuerpo. Nuevamente, ver una cosa más, escuchar, sentir. Entonces vas a empezar a sentir una sensación de espacio. Y eso empieza a estimular una sensación interna de calma y de estar conectado al momento presente, que vamos a ver que es uno de los factores de éxito para impulsarlo. El estar aquí y ahora. Porque si entras en tu pantalla interior de que no te gusta la realidad y quieres otra cosa, y quieres imaginar, pensar, te desconectas del amor. En los momentos de alta incertidumbre, de alta complejidad, se requiere de tu presencia en el ahora. Es aquí y ahora donde se juega la posibilidad de ir creando, por un lado, la capacidad de sortear lo difícil de manera saludable y al mismo tiempo impulsar nuevas realidades, un nuevo ciclo. Entonces, esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia, esto a mí en general me apasiona esta estrategia, que tiene que ver con que tenemos 2 cerebros, ¿no? O sea, tenemos el cerebro de la cabeza, que a su vez tiene 3 sectores, ¿no? El frontal, el límbico y el reptiliano, esencialmente, en donde son autónomos, son independientes entre sí, en donde cuando estoy ante la crisis, ante situaciones que de por sí me van a gatillar miedo, frecuentemente lo que se va a activar es el límbico y el reptiliano con sus programas automáticos emocionales y de sobrevivencia. Entonces después viene el frontal que busca calmarte, pensar, reflexionar. Entonces cuando uno solo está actuando con el cerebro de la cabeza, lo que sucede en las crisis es que hay una tensión permanente entre que me activo y me calmo. Me activo y me calmo, ¿cierto? Entonces, esta estrategia supone integrar otro centro, otro cerebro, el cerebro del corazón, ¿no? Son 40.000 neuronas que están aquí, ¿no? Es como en el corazón tuyo. Existen neuronas que procesan información, que recuerdan, que toman decisiones. De hecho, el corazón es como uno dice, mira acá, son como regalos que alguna vez recibí, mira, como uno diría, el corazón que está aquí, ¿no? Esto, ¿no? El corazón es el único órgano que no necesariamente obedece al cerebro, ¿no? El cerebro, el corazón puede decir sí, puede decir no, incluso puede tomar decisiones y impulsar un nuevo impulso que afecta al cerebro y que lo guía. Entonces, cuando el cerebro del corazón vibra, está conectado al amor, a la compasión, a la ternura, a la paz interior, genera frecuencias cardíacas que son regulares, ¿sí? Y genera un campo electromagnético, porque los 2 cerebros generan campos de energía
El corazón tiene un campo magnético mucho mayor que el cerebro. Y desde ahí, cuando está en gratitud, genera un campo coherente de energía permanente. Y el corazón genera esas ondas. Entonces, cuando en el sistema, porque somos mente y somos corazón, cuando el corazón está activo, eso genera como un contenedor, nuevamente, a todos los procesos emocionales que vivo y hace que si siento miedo, que cuando se genera miedo, el ritmo cardíaco es más bien caótico, es más desorganizado, el campo electromagnético es más incoherente, genera coherencia. Entonces, como que hubiera un sistema que está permanentemente generando coherencia, conexión a la calma, conexión a la gratitud y a la confianza. Entonces, eso eleva, como transforma lo incoherente que puede ser fruto del límbico y del reptiliano. Se activan, estos se van a activar necesariamente. Sin embargo, es como que tuviéramos una vibración permanente que genera que se eleve y se transforme el miedo en confianza. Entonces uno vive el miedo en confianza. Entonces, desde ese saber, ¿qué tal si incorporas esta pequeña práctica cada noche y cada mañana del cuaderno de la gratitud? Puede ser que el momento difícil está para todos. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿cómo uno agradece también lo que la vida te ofrece? ¿Cómo agradeces pequeñas cosas cotidianas? El otro día en Facebook veíamos tanta belleza en el cielo, fue tan bello en Facebook y en Instagram, tantas imágenes de poder agradecer este cielo, este atardecer maravilloso que se dio en todo Chile. O a veces es el agradecer que estamos vivos. Entonces, ¿cómo uno entra a resonar con la gratitud? Porque eso implica que está siendo como activado el corazón, la coherencia del corazón. Entonces, esa es la tercera estrategia. La cuarta estrategia, y en esto vamos a incorporar una imagen de los espirales, es poder situar que el momento presente es un momento semilla. Es situarte en la vida, en la perspectiva de que la vida es una espiral evolutiva. Algunas personas a veces nos atrapamos, y es cierto, a todos nos puede pasar, como que la vida fuera una línea recta, en donde no hay cambio posible. No hay cambio posible. Entonces siempre es lo mismo. Entonces uno diría, entonces ahora viene una crisis y va a seguir lo mismo. Entonces uno diría, línea recta. O a veces uno esta línea la pone perpendicular y batalla con la vida. Entonces está siempre como subiendo una cima, aspirando a llegar a una cima. Entonces está ahí. Entonces esa estrategia en momentos de crisis no aplica, porque aquí dar batalla, uno puede, si tiene energía guerrera, resistir. Sin embargo, cuando la crisis es de larga data, y la habilidad de la energía se va a ir debilitando. ¿Cuántos de ustedes, yo lo he escuchado mucho, cuando partí tenía fuerza y daba y daba? Ahora ya estoy trabajando al 50. Ya no puedo más. Claro, porque si está el guerrero dando batallas permanentemente con realidades que van surgiendo distintas, es mucho. Entonces aquí es cómo uno toma el momento presente en conexión a la cabeza, al corazón,
Y desde ahí impulsa la evolución, lo nuevo, el oro, el brillante amanecer, para que así como en el Kintsugi uno empiece paso a paso a crear una nueva belleza, una nueva belleza. Porque el tema no solo es resistir lo difícil, que sería solo ser resiliente, sino que a partir de lo difícil, crear algo nuevo. Entonces, ¿cómo creo en contextos de crisis? Va a tener otras condiciones. Entonces, ahora vamos a ver estos tres factores que tienen que ver con la creatividad. ¿Sí? La creatividad en tiempos difíciles. Creo que eso es muy importante poder incorporar en esta línea de coaching para tiempos difíciles. No solo enseñar a resistir lo difícil, sino que desde ahí que seamos capaces de crear una realidad nueva. Porque quizás lo único certero que tenemos es que la vida que vivíamos hace un año atrás ya no es. Algo pasó que cambió, se separó. Es como estos jarrones, ¿no? ¡Pah! Se quebraron. Ya no va a ser el jarrón de antes, sino que hay que crear algo nuevo. Entonces, primer factor, claridad de propósito. Y quizás ahí puedan poner esta lámina de la primera pregunta que uno tiene que responder. ¿Qué es lo esencial para mí hoy? Hoy. Y en eso van a haber propósitos y valores. Otro día conversaba con un empresario del área de servicio y él me decía, mira, para mí siempre ha sido importante ir a la vanguardia, en la creatividad. Tal vez volvamos a la pregunta, vamos a la pregunta esencial, en la lámina. Eso, es esa pregunta. Quedémonos ahí un ratito antes de avanzar a lo próximo. Entonces, él me decía, mira, siempre hemos ido a la vanguardia, siempre hemos ido innovando, creando, y eso quiero seguir siéndolo, quiero seguir innovando. También en este contexto de dificultad económica, quiero de alguna manera mantener el nivel base de la gente que ha colaborado conmigo, mis trabajadores, en fin, las personas que son parte de la organización. No puedo mantener el estándar que había antes. Sin embargo, en un nivel básico sí. Y de manera tal que los nuevos productos que vayamos creando sean el impulso a que empecemos todos a crear desarrollo. Es como diría, es el espiral. Cómo vamos creando esta onda evolutiva. Entonces, ahí hay muy importante de poder darse un espacio para precisar eso esencial. Porque si tú sales al mundo que está desorganizado, sin guía de ruta, te pierdes. Eso es muy importante. Aquí necesitas tener dirección interna, encontrar tu oro. Y el oro se encuentra en la profundidad de la tierra. Entonces tus propósitos y tus valores se encuentran en tu ser, en tu mundo interior. Ahí uno busca la respuesta. Entonces probablemente puedes sostener la pregunta y progresivamente van a ir surgiendo respuestas a esa pregunta. ¿Qué es lo esencial hoy para ti? Cuidar la vida, ciertamente ahí hay una decisión que tomar. ¿Es cuidar la vida? ¿Tu vida es esencial? ¿Es esencial la vida como valor? Entonces, en la medida en que uno va despejando, clarificando los propósitos y los valores, va a poder impulsar momento a momento en este contexto de incertidumbre, ¿sí?
va a poder ir impulsando decisiones, acciones y conversaciones alineadas a ese propósito. Entonces, uno no, aquí es como cuando uno está en crisis, es un contexto que yo siempre lo homologo a cuando uno maneja en neblina. Hemos manejado en neblina, ¿no? Como piloto, copiloto, hemos andado en neblina. Entonces ahí la visibilidad es corta, ¿no? Uno no ve mucho más allá. Sin embargo, uno acepta que hay neblina, lo acepta y toma precauciones y va alerta, ¿no? Porque eso es otro factor. Tengo claridad de que quiero llegar seguro a donde voy, si es que esa es la decisión, y voy alerta. Voy, ojalá en 360, al menos 180 grados, es como te puedo estar mirando a ti, ¿sí? Y puedo ir con el dedo y voy mirando también, estoy mirando todo lo que está alrededor. Entonces, estoy acá con foco y estoy en apertura al mismo tiempo. Entonces, voy alerta y voy progresando paso a paso, como que voy encontrando el camino paso a paso. Eso ocurre en lo creativo ante crisis. Voy alerta y voy tomando cada situación que se me presenta en el aquí y ahora y voy aprendiendo en tanto avanzo. Y voy transformando lo peor en mejor, sistemáticamente, de acuerdo a mis propósitos y a mis valores, en donde mi mente se mantiene calma. Por eso son importantes las prácticas anteriores. La mente calma. Un mono saltarín en la mente en crisis no ayuda. Ayuda más bien la calma y poder tener espacios de silencio. Cultivar la quietud mental. Y desde una confianza en la vida, en que la vida es inteligente y que del aquí y ahora pueden hacer en el espiral evolutivo algo nuevo. Entonces, si uno piensa, aquí hemos explorado la idea de tener un propósito, de tener claridad valórica, ir alerta y de alguna manera aceptar el no saber, la incertidumbre. Es como cuando uno maneja, si uno se va a las leyes, es como uno dice, cuando hay neblina, el chofer tiene que mantener la calma. No batalla con la neblina, no batalla con ella, sino que ajusta y va avanzando de acuerdo al momento a momento, cuidando su integridad. Entonces, las estrategias creativas en momentos de crisis suponen estos tres factores: claridad de propósitos y valores, alerta, y el amigarse con el no saber desde un contenedor de confianza, unido al espiral. Entonces en eso puede ser que sea distinto a lo que hacías tú, lo que hacía yo, la verdad, hace, uno diría, un año atrás, cuando teníamos capacidad de influencia. ¿Podemos poner la otra lámina? Yo creo que eso va a ser bueno ahora. Es como muchas veces uno tiene esta dinámica, ¿no? Hay un estado presente que puede ser un desafío, un problema. Hay un estado deseado, que es lo que uno quiere, un proyecto, en donde uno construye el puente que une uno con el otro. En donde uno, lo creativo ahí tiene influencia, tiene control. Tenemos modelos que hemos aprendido de otros, tenemos la capacidad de saberes que nos permiten integrar saberes para construir ese puente. O sea, tenemos como un liderazgo fundado en que hay una fuerza del yo que crea. En las crisis, esa estrategia no puede liderar el proceso creativo.
El control le da el paso a la coherencia. Y ahí podemos ver la otra imagen. La palabra clave es coherencia. Coherencia para impulsar el nuevo ciclo. Así uno encuentra el oro. Así uno encuentra este brillante amanecer que impulsa lo nuevo. No es afuera el desafío. Cuando hay desorden, caos, fragmentación, una realidad altamente compleja, el desafío es replegarse en su interior para encontrar el oro y desde ahí salir al mundo. Cuando yo digo es el patrón CAD, desde ahí impulsa el CAD, que son conversaciones, acciones y decisiones con sentido. Bien, pues, muchas gracias por compartir este espacio de saberes. Me motiva porque creo que si cada uno hacemos nuestro propio trabajo, vamos a poder crear colectivamente un mejor sistema para los que estamos aquí presentes y también para todos los que vienen a futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, me diría, gracias por compartir esta motivación. Muchas gracias.